Bueno, hoy nos acompaña la doctora María Carolina Castillo, quien es directora de Gobierno y Política Pública en Pro Bogotá. Ella es abogada de la Universidad Externado de Colombia con magíster en Derecho de la Universidad de Barcelona. Fue gerente de la empresa Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, además de ser secretaria distrital de Hábitat y viceministra de Agua Potable y Saneamiento Básico. Buenas tardes, doctora María Carolina. Buenas tardes, Laura y Jennifer. Muchas gracias por la invitación. Para nosotros desde Pro Bogotá es muy importante poder compartir en estos espacios de opinión tan relevantes. Muchas gracias, doctora María Carolina. Es un gusto tenerla con nosotros el día de hoy. Y pues, en primer lugar, queremos agradecerle por haber sacado tiempo de su agenda y pues queremos comenzar nuestra entrevista preguntándole usted cómo cree que influye la cuarentena como medida de contención sanitaria del COVID-19 en Colombia y en otros países. Jennifer, a quienes nos están viendo, la cuarentena es la medida correcta mientras existe la vacuna. No hay otra medida adoptada o probada en la historia de la humanidad en fenómenos similares que funcione con tal nivel de efectividad. El virus del coronavirus o SARS-CoV-2 tiene un alto grado de contagio y solamente muy bajas personas presentan síntomas. 4 de cada 5 de los contagiados son asintomáticos. Por eso es tan importante que las medidas de aislamiento sean implementadas, como en el caso de Colombia, con total rigor y con anticipación. Ir conociendo la enfermedad, que es lo que ha pasado a lo largo del mundo, y los países que han sido más disciplinados en la implementación de la cuarentena han sido quienes de mejor manera la han abordado la enfermedad y superado la crisis. El caso de Taiwán es un caso excepcional, que tuvo solamente 7 personas muertas o que ha tenido solamente 7 personas muertas producto del coronavirus. Y países que se lo han tomado con seriedad ya están superando la curva de contagio y hoy pueden con éxito iniciar una reactivación tanto de la vida social y económica tan crítica para la recuperación y reactivación económica y la calidad de vida. Los humanos somos seres sociales y necesitamos de ese contacto social. Y en una segunda medida, aquellos países que no han sido disciplinados en el control y en la aplicación de medidas de restricción o aislamiento social, tal es el caso de Estados Unidos como el ejemplo más grande, México, aquí más cerca, Brasil, pues son países que tienen unos indicadores de contagio muy altos, unos indicadores de deceso negativos y seguramente el efecto económico en su situación fiscal va a ser mucho más crítico que en aquellos países que hemos sido disciplinados. Doctora María Carolina, a propósito, ¿las medidas de confinamiento en qué porcentaje han afectado la economía colombiana y en especial la ciudad de Bogotá? Uno debería señalar que las medidas de confinamiento son necesarias. Cosa distinta es que el impacto de la pandemia ha tenido un efecto tremendo en la situación económica de la ciudad y de los ingresos fiscales y del PIB del país. Se estima, ya lo decía el invitado anterior, que la caída del PIB del país puede estar cercana a algo así como los 24 billones de pesos en ingresos tributarios para el fisco del país. Esto es crítico para un país como nosotros. Comparado en los ingresos tributarios al corte del mes de mayo entre el 2019 y el 20, hay una caída ya cercana al 8,9%. Y se estima, los diferentes analistas, tanto el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la OECD, estiman una caída en la economía colombiana entre el menos 4% y el menos 9%. Unos más optimistas y otros menos optimistas. Eso es dramático, ya señalaba en la cifra en pérdida de billones de pesos, estamos hablando de casi cerca de 168 billones de pesos de pérdida producto del cierre de la economía, y el caso de Bogotá no es menor. Bogotá representa algo cercano al 25% de la economía nacional. Se estima una caída de cerca del 5,5% del crecimiento de acuerdo con la Secretaría Distrital de Hacienda para el año 2020, y para la senda de proyección del Plan Distrital de Desarrollo hasta el 2024, más o menos una caída de 2 billones de pesos en ingresos tributarios del distrito, con un componente adicional, y es que además hay un aumento grande del endeudamiento.
El endeudamiento de Bogotá a comienzos del 2020 era de menos 5%, del 0.5% del PIB, y solo al finalizar este año vamos a llegar a un porcentaje cercano a los, tal vez a los 2 o 2 puntos del PIB de endeudamiento, algo cercano a 2,5 billones de pesos de endeudamiento. Eso quiere decir menos ingreso y más deuda, menos capacidad para atender las obligaciones fiscales y pues la necesidad que tiene la gente de los apoyos financieros, que en algún momento, si no hay una reactivación organizada de la economía, se va a quedar la ciudad sin esa capacidad de flujo económico para atender las necesidades de la población más vulnerable. Doctora María Carolina, ¿qué lectura tiene de las medidas que se han tomado de reactivación económica? ¿Usted cree que se requiere una medida adicional? Tal vez lo más importante que se requiere hoy entre Bogotá y la nación es una mejor coordinación de las medidas. Nos encontramos constantemente con estos choques entre las medidas adoptadas por el gobierno nacional y su difícil implementación a nivel distrital. Y eso hace que se genere una gran incertidumbre para el sector productivo en cuáles son las medidas a adoptar. El anuncio de, por ejemplo, del consumo de camas UCI o el grado de ocupación de camas UCI, que con cifras de ayer era 771 camas hay para atender UCI COVID en Bogotá. De ellas, dice la alcaldía, hay 529 ocupadas, que equivale al 68,8%, y hay un riesgo declaratoria de alerta roja. Sin embargo, si vamos al detalle de las cifras, esas 529, solo 148 están ocupadas por pacientes confirmados. Hay cerca de 350 camas que están ocupadas por pacientes sospechosos. Anunciar un posible alerta roja en la ciudad y un nuevo cierre de la economía, cuando el indicador grande de contagios es cifras que no han sido confirmadas porque no son pacientes confirmados, es crítico. Un primer mensaje muy fuerte: se requiere mayor coordinación. En atención a las medidas de reactivación y el propósito de hacerlo por sectores, como lo ha venido organizando el gobierno nacional, se ha venido trabajando con el sector privado, hemos tenido la posibilidad de incidir en los protocolos de bioseguridad, hemos tenido una relación permanente con el gobierno. Uno quisiera siempre que fuera mucho más rápido, sin embargo, la implementación de estas medidas, principalmente su impacto en el sistema de transporte masivo, para que no llegue al 35%, que es el límite de aislamiento de 1 metro entre persona y persona, para evitar que el transporte masivo se vuelva en un vector de contagio, pues han hecho que estas medidas hayan sido paulatinas. ¿Qué creemos nosotros? Que lo importante es que los sectores ya autorizados cuenten con la autorización o los procesos en los gobiernos municipales o distritales a la mayor velocidad para que puedan realmente entrar en actividad esos sectores. Doctora María Carolina, a propósito, ¿cómo ha influido la opinión y propuestas de los gremios de empresarios y comerciantes en las medidas de reactivación del gobierno nacional? Pues hemos tenido una comunicación muy receptiva por parte del gobierno nacional. Hemos trabajado de la mano, como se lo reseñaba, técnicamente se formulan las propuestas de protocolos de bioseguridad y se indica el detalle de la condición del sector. Esto fue lo que hizo posible que el sector de la construcción, que como bien lo saben, se encuentra casi todas sus actividades al aire libre, permitió que fuera el primero y sirviera de modelo, de ejemplo de medidas de bioprotección para que fueran implementados por los demás sectores. Hay realmente una retroalimentación muy eficiente. ¿Qué quisiéramos nosotros? Que a nivel de las entidades territoriales, gobernaciones y municipios, hubiera más uniformidad en las medidas. Entonces, muchos de los sectores, por ponerles un ejemplo, tienen su actividad comercial de mercadeo y venta en la ciudad de Bogotá, pero de producción en el municipio de Madrid. Si las medidas entre estos dos no son coherentes, pues en la realidad la reapertura no se va a dar. Y esa mirada supramunicipal en atención a la condición propia de cada una de las cadenas de producción y comercialización de cada uno de los productos, sí es muy importante que sea un paso siguiente en la mirada de la política de reactivación. Doctora María Carolina, ¿cómo cree que ha sido la estrategia de apoyo digital a los empresarios en los trámites y vitrinas comerciales de entidades como la Cámara de Comercio de Bogotá? Muy pertinente. Esa es una de las razones de ser de la Cámara, digamos, poder asistir a sus afiliados, y en este caso a los comerciantes, en unos retos tan particulares como el que nos impone la pandemia del COVID. Las condiciones de diligenciamiento de los formularios, la complejidad para algunos de los empresarios de levantar la información en detalle,
hizo necesario que la Cámara brindara esa asistencia a sus afiliados para garantizar que una vez la entidad territorial analiza el formulario diligenciado por el postulante, en este caso la empresa del sector autorizado, pues pudiera ajustar y rápidamente alimentar la información que requiere la autoridad municipal para permitir la apertura. Creo que ha sido una herramienta muy útil y muy pertinente, y el rol que deben cumplir las cámaras de comercio entre nosotros. Gracias, doctora. Laura. Doctora María Carolina, al respecto, ¿cómo ha sido el papel de ProBogotá en esta coyuntura de pandemia del COVID-19? ¿Ha sido fácil y productivo el diálogo con la actual administración distrital con respecto a la de Gustavo Petro y Enrique Peñalosa? Mira, esta pandemia, como para todos, ha representado un reto para ProBogotá enorme. El teletrabajo, el trabajo desde casa para una organización como la nuestra, tal vez es más sencillo, pero más retador. Somos una organización pequeña de gran impacto y que lo grueso que tenemos es la incidencia y las ideas. La ventaja que tiene ProBogotá es que es una organización sin ánimo de lucro, apolítica, que busca el interés general y el bien común. En esa mirada hemos podido trabajar articuladamente con este gobierno y con los otros dos anteriores. ProBogotá fue creada en el año 2014 y hemos tenido un alto grado de receptividad en todos los gobiernos distritales para recibir y discutir nuestras propuestas. Por supuesto que el 100% no son adoptadas, pero hemos tenido la posibilidad de tener incidencia. Revisamos un documento preparado en el año 2019 de cara a los planes de gobierno de los mandatarios locales, y algo cercano a 49% de las propuestas que hayamos incluidas ahí fueron recogidas en el plan de desarrollo de Bogotá vigente hasta el 2024. Entonces consideramos que la estrategia y la incidencia ha sido positiva con los retos y las condiciones propias que esta forma de trabajo pues impone. Doctora María Carolina, ¿existe alguna propuesta de apoyo a la seguridad de los centros comerciales y empresariales bajo la oleada de inseguridad que se ha generado en la ciudad y en otras regiones del Caribe? Jennifer, ese es tal vez uno de los temas que más nos preocupa. Desde el pasado mes de marzo, ProBogotá cuenta con un analista especializado en el sector de seguridad y en los temas de seguridad. César Restrepo, que es nuestro experto en materia de seguridad, ha emitido varias alertas, tanto en comunicados como en columnas de prensa, señalando que el abandono de la ocupación del espacio público en las ciudades, producto de la pandemia, de las medidas de bioseguridad y restricción, así como la adaptación de la criminalidad a esta nueva realidad social, iba a generar un pico alto de inseguridad en diferentes modalidades, porque el crimen, al igual que la industria, se está adaptando a esta nueva realidad. Los más que protocolos específicos de actuación para centros comerciales, es todo un análisis de profundidad de cuál va a ser y cuál es el comportamiento de la criminalidad. Nos vamos a encontrar seguramente con ante el crecimiento de la actividad del e-commerce, un pico también de criminalidad en comercio electrónico. Nos vamos a encontrar con estas modalidades que estamos advirtiendo hoy de tomas de viviendas de nuevo, apartamenteros y llegadas en masa, con una estrategia de criminalidad que hace muy difícil la resistencia por vía de las condiciones ordinarias como la tenemos el celador del conjunto residencial. Esto va a obligar, más que a una estrategia mirada de los centros comerciales, a una estrategia de ciudad integral en materia de seguridad, que encuentre estas nuevas alternativas, que se anticipe a estas nuevas alternativas y pueda proponer medidas que no van solo en el pie de fuerza, siendo el pie de fuerza, el aumento del pie de fuerza necesario, medidas de inteligencia para combatir el crimen de manera anticipada. Y desafortunadamente eso sí no lo estamos viendo en la ciudad. Hay una reiteración a dejar a la policía sola, como si la primera autoridad de policía no fuera la alcaldesa. Como bien lo sabemos, la primera autoridad de policía en los municipios son los alcaldes, y es desde ahí desde donde se debe orientar el rol y la anticipación de la actividad criminal por parte de la Policía Nacional. Doctora María Carolina, a propósito, ¿hay algún protocolo contra eventualidades como vandalismo y terrorismo, teniendo en cuenta los hechos de noviembre de 2019 y el atentado al Centro Comercial Andino en julio de 2017?
Sí, Bogotá cuenta con muy buenos instrumentos de planificación para reaccionar a las emergencias y tiene todo un sistema de información que administran tanto la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Seguridad o Salud, dependiendo de cuál sea el tipo de riesgo que se materialice. Lo hay tanto para riesgos naturales que se denominan no antrópicos, que es un desbordamiento, como lo que pasó en el año 2010, como para hechos antrópicos intencionales, como en los casos que planteas de terrorismo o de otro tipo de activaciones derivadas del querer del hombre. Existen los protocolos y están bien decantados. Aquí el reto grande es las nuevas modalidades, insisto, de la criminalidad, que se están adaptando como nos estamos adaptando todos a esta nueva vida en sociedad. Y el éxito estaría en poder anticipar, en la medida de lo posible, el comportamiento hacia dónde está migrando la criminalidad. Sorprende ver cómo todavía y en las ciudades en Colombia hay una alta movilización de recursos en efectivo. Y eso pues es producto de la actividad criminal, porque la actividad legal y formal, como lo podemos ver, está bastante retraída o contraída. Doctora María Carolina, frente a el hurto que ocurrió en el centro comercial Gran Estación, en la joyería, ¿usted cuál cree que fue la razón principal por la que pues, se llevó a cabo este hurto, entendiendo que el centro comercial tiene guardas de seguridad y protocolos que debe aplicar? La razón principal por la que se presenta el hurto es el origen pues, de la criminalidad. Ahí digamos que no creo que valga la pena ahondar en eso. Nosotros desde ProBogotá estamos haciendo un trabajo muy interesante denominado ADN del crimen y de la violencia, y lo que pretendemos es entender cuáles son las principales causas de criminalidad entre nosotros, pudiendo hacer un análisis de largo plazo, principalmente con las personas que están en la cárcel distrital de Bogotá, y poder hacer un análisis de cómo fue su entorno y su desarrollo social y las causas que los condujeron a la criminalidad. Yo creo que ahí la situación en el país y en Bogotá en particular merece un estudio, digamos, de largo plazo que nos permita entender cuáles son los fenómenos que conducen a esa criminalidad tan avanzada. Y ya en el caso particular del centro comercial y de los crímenes de estos días, seguramente es lo que vamos a ver los próximos meses. Las condiciones económicas actuales que cierran y restringen la actividad criminal ordinaria, por llamarla de alguna manera, la pérdida de la capacidad del actuar criminal en sus condiciones ordinarias, los obliga a generar nuevas modalidades de hurto, tal vez más agresivas, más vistosas, y eso es seguramente lo que vamos a ver, empezamos a ver ya y seguiremos viendo en el transcurso de los meses. Por eso reiteramos el llamado al gobierno distrital. Hay que tratar de anticiparse, ya viendo cuáles son estos pasos de la organización criminal y cómo está adaptando su actuar, cómo podemos desde la institucionalidad también generar los mecanismos de protección, redes de vecinos, mejor información y asistencia. Hoy con la tecnología que tenemos a la mano, cómo podemos informar de manera mucho más precisa y generar también con la tecnología un sistema de protección y contención al crimen y al delito. Doctora María Carolina, a propósito, nos comentan, por ejemplo, en las redes sociales durante esta transmisión, Jorge William Flores Giraldo. Buenas tardes, yo soy comerciante y me preocupa que en algunas ciudades como Barranquilla van a empezar a cerrar los negocios no esenciales. ¿Usted qué consejo le da de manera general a todas las personas, a los colombianos comerciantes, para que tengan un parte de tranquilidad o al menos orientación en este tema? Laura, qué importante pregunta, porque lo que vimos la semana pasada con el día sin IVA y las medidas de los gobiernos distritales o nacionales requieren indispensablemente de la colaboración de la ciudadanía. Una medida que en principio tenía toda una vocación de reactivación económica, como la disminución del IVA durante un día, debió ser un motivo de noticias positivas y no lo que vimos del desorden ciudadano. Si uno se enfrenta a un almacén cualquiera de los de cadena que vimos todos en los medios de comunicación y advertimos que hay una fila de 500 personas por entrar, un ciudadano disciplinado lo que debe hacer es retirarse y protegerse y propender por su autoprotección. El llamado a los ciudadanos de Barranquilla y a los comerciantes es que ellos sean los principales agentes de la bioseguridad y protección, porque solo garantizaremos una reactivación de la economía sostenida si esta no genera un pico muy exagerado o elevado de
contagios. Y para ello, la actividad del comerciante es muy importante, que demande del ciudadano las medidas de autoprotección, que él sea ejemplo y modelo de implementación de las medidas de bioseguridad. Y lo mismo de la ciudadanía en general, que sirvamos de veedores del rol de los otros ciudadanos, que de la mano con los demás nos autocontrolemos todos para garantizar que esa reactivación económica sea sostenida en el tiempo. No hay otra manera, no hay posibilidad que por fuerza policial o del ejército se adopten las medidas de bioseguridad. Cada uno de nosotros debemos implementar. Entonces, el llamado a la economía de los barranquilleros y a atlanticenses es a que más bien estemos orientados al cumplimiento con disciplina de las medidas de bioprotección y que el comercio sea muy exigente en eso. Y uno lo que debería hacer desde las administraciones municipales es premiar a aquellos que están siendo muy responsables con el manejo de las medidas de bioseguridad y de esta manera se genera el incentivo adecuado de cara a la sociedad. Gracias, doctora María Carolina, por ese consejo. Otro comentario, esta vez en Twitter, de un usuario nos menciona, hashtag salvando la economía, salvamos vidas. Hambre y caos mata más gente que los virus. Ya hicimos curso con diplomado de protocolo y bioseguridad, así que economía no se puede ir más al traste. El hashtag virus chino no nos puede postrar. Trabajo virtual para todo empleado público que no necesita presencial. ¿Usted qué considera al respecto? Así es, y así lo ha hecho el gobierno nacional y distrital. El 80% de los trabajadores públicos y oficiales sigue en teletrabajo y las normas adoptadas en todos los niveles territoriales estimulan que aquellos sectores, como en mi caso, pueden verme que sigo trabajando desde mi casa, que podamos realizar las actividades desde la casa, lo sigamos haciendo. Y esta es una nueva forma de vivir las ciudades y seguramente permanecerá en el tiempo más allá de la pandemia. Doctora María Carolina, le agradecemos enormemente habernos acompañado el día de hoy hablando de este tema tan importante y pues queremos preguntarle cuáles son sus redes sociales por si las personas quieren contactarla y enviarle sus comentarios. Jennifer y Laura, a ustedes muchísimas gracias por la invitación. Fue para nosotros desde ProBogotá un placer poder compartir con ustedes. Las redes son las de ProBogotá, @ProBogotá-región. Ahí nos pueden encontrar y contactar. Que estén muy bien. Gracias, doctora. Esperamos nos vuelva a acompañar en el No en Vivo y gracias por sacar tiempo de su agenda. Que tengan muy buena tarde. Que estén muy bien ustedes y a sus televidentes.